en una de las madrugadas que tuvimos acá, los 40 días, estábamos estudiando el libro de Daniel. Y entonces uno de esos días encontré algo realmente que nos llamó la atención. Y a mí nunca me había pasado eso. Estamos hablando más de 45 años en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nunca me había detenido especialmente en el significado del nombre de Daniel. Nunca me había detenido en eso. Y ustedes saben que Daniel fue un hombre extraordinario. Y muy amable, amado. Pero ¿qué sucedía? Que los hebreos no es como nosotros actualmente. Tal vez en el contexto occidental, el ponerle el nombre a una persona, no entramos en detalles de cuánto significado tiene ese nombre. Pero los hebreos sí tenían esa tradición. Le ponían el nombre, ejemplo, a refugio. ¿Y refugio? ¿Qué significa tu nombre? Bueno, mi nombre significa Jehová es mi roca, mi fortaleza, por decir un ejemplo. Ejemplo, hermana Aida, ¿qué significa tu nombre? Yo soy la perla de Dios, por poner un ejemplo. Bueno, hermana, ¿usted se lo está creyendo? Y así sucesivamente. Pero Daniel, se le pone el nombre de Daniel. Recuerden, Daniel era de la provincia de Judá. Babilonia había hecho incursión en Judá. Nabucodonosor había llevado cautivo parte de los pobladores de Judá, entre los cuales también se encontraba Daniel. También los demás muchachos que iban con Daniel también tenían significado sus nombres. Mi propósito en esta tarde no es tanto decir el significado de los otros, sino en específico de Daniel. Y en una de esas madrugadas estábamos tratando la manera de buscar un estudio adicional y me encantó lo que encontré. Algunos ya lo saben, Refugio lo sabe. El significado del nombre de Daniel. Y el significado del nombre de Daniel es Jehová es mi juez. ¿Está bonito? Jehová es mi juez. Y cuando estaba analizando esto decía, es que la temática realmente de todo el libro de Daniel se refiere a un Dios que está haciendo justicia. Y no solamente me enfoqué cuando estaba analizando esto, sino también en algunos episodios de la vida de Daniel, Jehová realmente fue su juez. Ahora, la palabra juez, ustedes saben que viene del Antiguo Testamento. Es el periodo de tiempo de algunos hombres y mujeres que de alguna manera administraron el pueblo de Israel. Y estos jueces, el propósito fundamental era libertar al pueblo cuando caía en manos de sus enemigos. La palabra juez en este contexto tiene que ver entonces un Dios que es juez, pero que nos liberta. ¿Amén? Nos libera. Dios, el Dios juez que nos libera. Nosotros lo podemos hacer tanto en la vida de Daniel como en la vida de su pueblo. Nosotros vamos a ver este enfoque y este contexto, este concepto teológico. Jehová es, ¿qué? Mi juez. ¿Cuál es el significado de Daniel? Jehová es mi juez. Es muy personal. Es muy personal porque aunque él haya nacido y constantemente me imagino que le hayan preguntado, Daniel, ¿qué significa tu nombre? Él reclamaba y decía con toda autoridad, mi nombre significa Jehová es mi juez. Ahora, es bonito decir Jehová es mi juez cuando todo marcha bien. Oh no, Jehová es mi juez. Pero cuando las cosas no andan tan bien, entonces pensamos decir Jehová realmente será mi juez y estará tratando la manera de lidiar con mi causa o con mi situación. Lógico, me imagino que él haya pensado en un momento dado, cuando Nabucodonosor incursiona en Judá y toma cautivo a estos jóvenes, Daniel no pienso que haya dudado de que Jehová haya sido su juez, porque él tenía fe y convencimiento, me imagino apoyado, aunque no conocía acerca del texto de Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero me imagino que Job sí le demostró a él que aún en las cosas de alguna manera adversas, Jehová sigue siendo nuestro juez. Y cuando él estaba siendo llevado cautivo, él decía, bueno Señor, ¿cómo tú vas a permitir que una nación llena de idolatría
tome posesión de una nación la cual tú dices que eres su Dios. Y en la travesía hacia Babilonia, muchas preguntas tal vez se habrá hecho este joven. Pero él insistía, aunque me lleven cautivo, aunque me lleven a una tierra extraña, Jehová, tú seguirás siendo mi juez. Cuando él llega al palacio, enseguida allí comienzan a darle cierto tipo de materias, cierto tipo de educación, y todo este proceso de tiempo duró alrededor de 3 años. Ahora, tú te preguntarás, ¿cuánto puede aguantar uno una prueba? Y uno dice, Señor, quítame esta prueba porque hace un mes que la tengo. Y Jehová responde diciéndote, espérate un ratico más. Jehová, quítame esta prueba que llevo ya con ella 6 meses. Como que hubiera concreto, ¿no? En la oración que uno hace. Hubiera concreto que no pasa la oración hacia Dios. Y uno dice, Señor, ya llevo 1 año en esta situación. Y todavía sigo idénticamente igual. Pero uno no dice 1 año ya. Uno dice, Señor, han pasado, ¿cuántos años? 2 años. Y todavía no entiendo cuándo tú me vas a quitar, cuándo tú vas a indicar tu carácter y decir, yo soy tu libertador y me vas a quitar esta situación penosa que estoy atravesando. Pero ya no son 2 años. Ya llegó un momento en que cumplimos ¿cuánto tiempo? 3 años. ¿Qué hago en Mount Pleasant todavía, Señor, después de 3 años? Pero ahí en ese momento Dios se revela, pero también se puede revelar el enemigo. Y aquí en este caso, después de 3 años, sucedió algo. Que llega Aspenaz, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, cámbiale el nombre a estos jóvenes. Y entonces entonces el jefe de los eunucos puso nombre a Daniel, que se llamaba Jehová, ¿qué cosa es? Mi juez. ¿Y saben cómo le puso? Belsasar, príncipe de Bel, o hijo de Bel. Ahora, ¿quién era Bel? ¿Quién era Bel? Bel era Baal, es una palabra que estaba de alguna manera conjugada, pero su significado es hijo de Baal. ¿Y a quién estaba representando Baal? ¿A quién estaba representando? A los paganos, pero específicamente ¿a qué reino? A Satanás. Ahora, Daniel tenía una decisión que tomar en ese momento. O aceptar el nombre que hasta ese momento era Jehová es mi juez, o simplemente decir, hasta ahora no me ha funcionado Jehová. Hasta ahora no me ha funcionado la fe en Dios. En vez de mejorar después que acepté a Jehová como mi juez, ahora las cosas me van de mal en peor. Ya han pasado 3 años. Daniel no hizo eso y renunció al nombre de hijo de Bel. Y fíjense si así fue, que el rey entonces los invita a una comida sabrosa, ¿no? Como decimos nosotros en nuestro país. Dice, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Antes de presentar ese banquete delante de todos aquellos que iban a asistir, los convidados, esa comida se ofrecía a Baal. Esa comida era ofrecida a los ídolos. Y Daniel, dice la palabra de Dios, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de Baal. ¿Cuál es la porción de Baal hoy en día? Un marranito ahí que aparezca, ¿no? Un lechón. A mí me hace notar lo siguiente. Algunos dicen, no se puede ser tan estricto y tan fariseo.
Y entonces uno está en un viaje largo, o trabajando un sol de esos fuertes y no da tiempo regresar a casa a comer, como Nancy que hace una buena comida. Y entonces allí viene la dueña de la casa y le dice, yo tengo unos frijolitos aquí riquísimos. No juegues, con el hambre que uno tiene a las 12 del día, después de recibir tanto sol, y que vengan unos frijolitos de esos ricos, que usted lo ve así, carmelitas, así, se me hace hasta la boca. ¿Hicieron un frijolito yo no? Se me hace hasta la boca agua. Y cuando uno va así a entrarle con todo el entusiasmo, aparecen unos trocitos así de con unos pelitos. Entonces algunos que dicen, es mejor entonces no tanto sacrificio, y le saca ahí los trozos de puerquecitos, de marranitos, y lo saca y el frijolito se lo comen, pero de todos modos ya está contaminada la comida, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Y quién era Daniel? Y entonces, ¿por qué estaba exigiendo ahora que no se le obligase si él no tenía otra opción? Pero esa voluntad la pone Dios cuando uno le es fiel. Y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías y Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos. ¿Por cuántos días? ¿Por cuántos días? Jehová, ¿qué cosa es? ¿Qué es Jehová? Jehová, ¿qué cosa es? Mi juez. ¿Estamos convencidos de eso? Que Jehová juzga nuestra causa. Son 10 días comiendo verduras, 10 días tomando agua, 10 días no alimentándose con el concepto que tenían en ese tiempo estos babilónicos de no comer de la porción de la comida del rey. Y Daniel dijo, pruébenme por 10 días, porque Jehová es mi juez, y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Quién se lo cree? ¿Quién se lo cree? Que con legumbres y agua en 10 días uno se va a sentir mejor. ¿Quién se lo cree? Bueno, ahí entra entonces podemos decir así, el modo de vida adventista del séptimo día, y nosotros promovemos realmente este tipo de alimentación, legumbres y agua. El doctor estuvo aquí y decía, al menos son 8 remedios naturales, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Recuerdan los 8 remedios naturales? Agua, aire, sol, descanso, ejercicio, buena alimentación, y también dice confianza en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a pasar un periodo de prueba por 10 días solamente comiendo de legumbres y tomando agua? ¿Estamos dispuestos a eso? No es tanto la situación de la comida. A mí lo que me da a entender es un poco más el sentido que Daniel estaba diciendo. Daniel estaba diciendo, es más bien la confianza que tengo en Dios. Es lo más bonito. Es lo más bonito. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por prueba alguna vez? ¿Hemos pasado por pruebas? ¿Por pruebas? ¿Hemos pasado por pruebas? ¿Y cuántas veces en ese periodo de prueba decimos, ¿y qué querrá Dios hacer conmigo, no? Alguien me decía una vez lo siguiente, cuando tú estés pasando por un periodo de prueba, no preguntes por qué estás pasando esa prueba. No preguntes eso. Pregúntate más bien, ¿para qué lo estoy pasando?
Entonces, cuando tú preguntas por qué, como que uno está cuestionando, ¿no?, lo que Dios está haciendo con uno, porque nos está preparando. Y cuando uno cuestiona a Dios, uno no se siente bien. Uno puede exigirle a Dios, Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Tú sabes que soy bueno. Pero no se trata de eso. Se trata de pasar por la prueba del valle de fuego, del valle de prueba, y entonces decir, Señor, en todo este tiempo y en todo este proceso, yo confío de que tú sigues siendo mi juez. Es decir, en ese periodo de tiempo, uno no puede de ninguna manera pensar de que Dios ya ha abandonado a alguno. El concepto popular es ese. Estás pasando por la prueba porque Dios te abandonó. Hiciste algo que hizo que Dios te dejara, y te dejara allí en la enfermedad, te dejara allí con falta de amistades, te dejara allí falta de aprecio, falta de aceptación. Pero en ese periodo de prueba, Dios no nos abandona. Dios está más cerca de nosotros más que nunca, porque Él también pasó por ese periodo de prueba, y aunque su Hijo cargó todos los pecados del mundo, y aunque de alguna manera sintió como que el rostro de Dios se había volteado, pero Jehová estaba allí con su Hijo cuando Él estaba padeciendo por la humanidad. Jehová nunca dejó a su Hijo, Dios Padre nunca dejó a su Hijo Jesucristo solo. Y si Dios Padre no dejó a Jesús, aún en sus momentos más difíciles, solo, ¿tú crees que Dios nos va a abandonar a nosotros? Y yo les digo, es difícil muchas veces pasar por pruebas y dificultades, es difícil. Yo no le deseo a nadie que pase por pruebas y dificultades, porque aunque uno cante, vaya a la iglesia y uno cante, hay veces que uno canta con tremendo entusiasmo, otras veces uno no tiene ni deseos de cantar, otras veces uno tiene deseos de orar y arrodillarse y decir, Señor, ayúdame en esta prueba, ayúdame en esta prueba, ayúdame en esta prueba. Y muchas veces la prueba no sale como nosotros pensamos los resultados, sino sale de una manera inversa. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué está sucediendo? ¿Jehová es mi juez o no es mi juez? Nosotros estamos viniendo los 40 días aquí a la iglesia. ¿Recuerdan ustedes los 40 días? Aquí llegó una señora, una hermana de Tyler. Ella nos dijo lo siguiente, que tal vez iba a pasar por una enfermedad, estaba presintiendo que estaba pasando por un momento difícil. Pero después me habló y me dice, pastor, Dios respondió a la oración y ya no tengo absolutamente nada. Ustedes saben, mi mamá también estaba pasando por un momento difícil porque los médicos encontraron en uno de sus senos que tenía allí y entonces el médico lo primero que dijo fue, vamos a llevarla a un cirujano, llévenla a un cirujano. Y entonces le hicieron radiografía y sí les digo algo, la humanidad de uno siempre está esa tensión de ver cuál es la voluntad de Dios. Pero también al mismo tiempo tenía seguridad de que Dios podía hacer algo. Y no me angustié, sí, de alguna manera me puse a pensar en lo siguiente, en las dos opciones. Una es la enfermedad y la otra es que Dios de alguna manera interviniera. Pero sí me llenaba de gozo porque decía, bueno, Señor, hágase tu voluntad. ¿Y cuál fue el gozo que sentí directamente allí cuando fuimos la última vez al médico? Y el médico me dijo, todo es negativo. Entonces yo dije, alabado sea el nombre de Dios. Pero fíjense, les voy a decir algo, no siempre pasa así. En esta primera prueba de Daniel, Dios actuó y después de estos 10 días, dice la palabra de Dios, dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Es decir, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel confió que Jehová era su juez
y Jehová cumplió su promesa. Amén. Pero en el capítulo 6 no fue tan fácil. En el capítulo número 6, Daniel también pasó por otro momento de prueba. Habían hombres que envidiaban la posición de Daniel. Habían hombres que envidiaban la vida de Daniel. Habían hombres en el gobierno, 120 gobernadores. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3 del capítulo 6. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Ya ven, nosotros como adventistas del séptimo día que somos, casi siempre pasa así. No sé por qué será, pero en el trabajo que estamos, siempre llamamos la atención. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Si usted está trabajando en la cocina, el jefe dice, en él hay un espíritu diferente y deposita toda la confianza en nosotros. Si estamos en la escuela, muchas veces somos los mejores estudiantes y entonces los directores, los maestros ponen sus ojos en nosotros. Pero al mismo tiempo, si hay alguien que nos admira, esta admiración provoca en otros envidia. Si estás en la escuela y eres maestra, tú preparas la clase con tanto entusiasmo, con tanto esmero, los niños se quedan boquiabiertos cada vez que tú das la clase, pero de la misma manera que alguien te admira, otro te envidia. Yo no sé por qué será. Si compras casas, entonces tu casa es la más bonita del barrio. Y uno dice, pero ¿por qué yo tengo que estar? ¿Qué culpa tengo yo de que Dios me haya bendecido tanto? Tienen que preguntarle a Dios, pero simplemente las personas nos atacan, aquellos que nos envidian nos atacan, y estos hombres hicieron lo mismo, dijeron, bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con este Daniel? Dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Perfecto Daniel en todo lo que hacía, en sus reportes, en su administración, en su lealtad al gobierno. Cuando ellos analizaron el expediente de Daniel, que vieron, lo vigilaron a ver si tenía alguna mujercita por ahí o alguna cosa extraña o estaba robando. No. Daniel era como íntegro. Dijeron, no podemos con este hombre. Dice, no hallaron ninguna falta porque era fiel y ningún vicio. Me pongo a pensar en esto porque hay tanto en la internet que cuando uno está buscando tal vez una página, aparecen tantas páginas de alguien que te puede decir, haz clic aquí para que me veas mejor. Y entonces yo le pido en el nombre de Cristo Jesús, nunca permitan hacer clic cuando alguien le dice, haz clic, porque ustedes no saben lo que usted puede estar enfrentando en ese momento. Dice, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Era una ley orar? ¿Orar es una ley? ¿Orar es una ley? ¿Orar no es una ley? ¿Orar no es una ley? Donde estaba él, no, donde estaba para los atrapas y todo eso, para ellos no era ley orar. Era no orar a otro Dios, fuera del rey. Pero para Daniel era como una ley orar al Señor cada día, 3 veces al día. Hay hábitos en nosotros. Pero era personal, Sí. que él lo decidía así. Exacto. Nadie le obliga a uno. Hay hábitos en nosotros que en un momento dado no es ley.
Pero en cuanto a situaciones de otras personas que son nuestros enemigos, si hacen una ley en contra de la actividad de adoración que yo estoy haciendo, sí puede convertirse en una actividad en contra de la ley. Ejemplo, nosotros venimos todos los sábados a la iglesia. Algunos vienen en la mañana porque son americanos, otros vienen en la tarde porque son hispanos. ¿Ok? Ahorita eso no tiene ningún problema. ¿Ok? Eso ahorita es libertad de expresión, libertad de religión. En América vivimos. No hay ningún problema. Ahora, el día que firmen un edicto que nadie puede ir a su iglesia a congregarse en sábado, se convierte entonces en un momento la adoración que nosotros ofrecemos a Dios en cuanto a la ley que se puso en ese momento, están opuestas y esta se convierte también de hecho en una ley. Ahora, Daniel tenía un principio en su vida y era orar, adorar a Dios. No me refiero, que estaba pensando en esto y decía, bueno, ¿qué más podía hacer Daniel que sentado en su cama o tener una oración? ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? Hay veces que has venido cansado del trabajo, arrodíllate antes de acostarte, ¿no? Para que ores y pídele a Dios que te dé sabiduría o que te acompañe en el sueño y que tenga un sueño bonito y reparador y tranquilo. Y uno dice, ¿qué pasa? Ahí mismo entonces uno se pone la sábana arriba y ahí, no, está mal. No está bien. Uno necesita que, porque esa oración, ok, yo estoy encima de la mata de mango, por poner un ejemplo, y encima de la mata de mango tengo una oración. Qué lindo. Tú lo puedes hacer arriba de una mata de mango que Dios te va a oír. O tal vez estás montando en un muro, un caballo. Señor, ayúdame para que este caballo no sea rebelde. Dios te puede oír. Pero de eso no se trata. Se trata de la actividad de adoración, que es muy diferente a una oración corriente y normal. Pedro estaba sobre el agua, en un momento dado se hundió. Ahora Pedro no iba a salir de ese momento a su cuarto para arrodillarse a orar. Él tenía que decir, Señor, sálvame, ¿ok? Es una circunstancia de emergencia. Pero habitualmente, adorar es un poquito más profundo que esa simple oración. Aunque sea simple, yo pienso que no sea tan simple, porque Dios la escucha, ¿no? Pero no le da a uno toda la importancia y la seriedad que eso merece. Adoración es diferente. Y yo pienso que Daniel tenía un hábito de adoración que era muy diferente a una simple oración. Un hábito de adoración es que tú te arrodillas, tú confiesas tus pecados, tú lees la Biblia, tú oras, tú haces oración de intercesión, tú le pides a Dios sabiduría en ese momento, tú le pides a Dios que perdone todas tus faltas, todos tus pecados, y tú te arrodillas sabiendo de que Dios es el Todopoderoso y que es capaz de perdonar todos tus pecados y te arrodillas confiando en eso. Eso se llama adoración. Y esa adoración es la que nos hace crecer. El sábado pasado estábamos en un hogar de alguien que había cometido un error y esa persona no encontraba paz en su corazón, no encontraba paz. Y entonces eran como las 7 de la noche y el Espíritu me dijo, dile que lo que ella necesita escuchar es que todos sus pecados han sido perdonados. Y así se lo dijimos, le dije, mira, es verdad que en la vida cometemos errores, pero Cristo es especialista en perdonar. Ahora Cristo te está diciendo, todos tus pecados, si tú los confiesas, te arrepientes del mal que hiciste, entonces Cristo tiene la capacidad de perdonar todos tus pecados. Daniel cuando se arrodillaba, él se arrodillaba con la seguridad, aunque no tenía ni vicio, no tenía vicio, no tenía ninguna falta. ¿Y para qué oraba entonces? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué oramos nosotros? Porque tenemos debilidades, tenemos situaciones, necesitamos más de la presencia de Dios. Oramos para que Dios nos asista, ¿no? Y nos fortalezca cuando cometemos un pecado. Ay, Señor, perdóname. Daniel no tenía ni un vicio ni pecado, pero tenía un principio que era adorar a Dios. Y no lo hacía solamente una vez al día. ¿Cuántas veces lo hacía? 3 veces al día. Yo me imagino que en esas 3 veces que Daniel oraba, le decía tantas cosas, pero también le decía, Señor, me has prosperado tanto de esa primera prueba que tuve acerca de la alimentación, que ahora han pasado los años y me has puesto
sobre el ministro, uno de los ministros principales de este gobierno. A ti te doy las gracias por todo lo que has hecho por mí. Pero aún así, Señor, si hay algún pecado oculto, un pecado que no te he confesado, Señor, yo te pido en esta hora que tú me lo perdones. Pero él oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Algunos dicen que era una posibilidad de regreso, de que algún momento Dios iba a liberar a su pueblo y él iba a regresar a su patria. Pero la costumbre de Daniel, ¿cuál era? ¿Orar cuántas veces? 3 veces al día. Más que orar. ¿Era qué cosa? Era adorar a Dios ¿cuántas veces? 3 veces allí. Y qué rico se siente uno, ¿no? Cuando uno está adorando a Dios. Uno se olvida de los viles, se olvida de todas las cosas. Uno está concentrado ¿en qué? En que Dios va a proveer abundantemente y de que Dios iba a hacer un milagro. Ahora, cuando Daniel estaba así orando, lo que menos pensaba él era que alguien estaba haciendo alguna travesura en contra de él, ¿no? ¿Sucede o no? Uno está orando, uno ni idea tiene de que alguien está haciéndole una travesura. En mi país se le dice a una persona cuando está envidiosa de otra, cuídate que te estén echando alguna cosa extraña, y así le dicen a uno. A mí no me importaba nada de eso. Yo me arrodillaba y le decía, Señor, tómalos en tus manos, guíalos. Yo ni sabía lo que estaban haciendo. Daniel tal vez ni sabía lo que estaban haciendo con él, pero le estaban tendiendo una trampa para matarlo. Cuando ellos veían que Daniel estaba arrodillado, dijeron, la primera vez no, vamos a permitir que él siga allí porque tiene las ventanas abiertas. ¿Por qué las tenía abiertas? No lo podía haber cerrado. Vamos a dejar un día, vamos a dejar otro día, pero ya cuando él esté bien entusiasmado, entonces le decimos al rey, hey, a tu amigo Daniel está violando la ley y hay que hacer algo con él. Y ustedes conocen la historia. Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hallaron y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, yo soy el rey, es verdad. Eso está en el versículo 12 de capítulo 6. Es verdad conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó como... Miren, mi madre tiene un dicho que dice, nunca pienses hacerle mal a nadie. Ese es el dicho siempre de mi mamacita. Dice, nunca pienses hacerle mal a nadie, porque solamente el pensarlo, ya el tuyo viene caminando. Ese dicho de ella es, verás, dice, tú nunca pienses hacerle mal. Si alguien te está criticando, pónselo en las manos de Dios. Si alguien te está haciendo la guerra, arrodíllate y ora. Si alguien está haciendo travesuras en contra tuya, preséntaselo, aunque tú no conozcas, pero tú dices, Señor, sé con aquellos que yo sé que son mis amigos, pero también sé con aquellos que tú sabes que son mis enemigos. Tú no hagas nada, tú simplemente arrodíllate y ¿qué haces? Y ora. Estos envidiosos buscaron ocasión para enredar a Daniel. ¿Lo lograron o no lo lograron? Ahora, imagínate nomás, foso de los leones. Los otros días estaba mirando tal vez un programa de televisión. Oye, los leones son grandísimos. Oye, lo fácil que agarran a un animal y lo despedazan en nada. Y casi siempre no andan solos, andan en manadas. Es peor todavía. Y cuando huelen al hombre, parece que el perfume de América es más. Y entonces, imagínense esos leones hambrientos.
Y entonces yo me imagino que Daniel dice, bueno, ya violé la ley, se lo dijeron, Daniel, violaste la ley. El rey le dijo, Daniel, vas a ser echado en el foso de los leones. Ahora, yo pienso que la oración de Daniel, me imagino, ¿no? Yo le pongo un poco de creatividad a este asunto, y tal vez la oración de Daniel haya sido, Señor, tú tienes libertad y poder de librarme del foso de los leones. Él pudo haber hecho esa oración. Él la pudo haber hecho. Sin embargo, ¿qué pasa cuando uno le pide una oración a Dios y uno recibe una respuesta, pero no la que uno espera? Porque no fue el hecho de que lo libraron del foso, sino que lo lanzaron al foso. Pero Jehová, ¿quién es? Lógico, tal vez ustedes dirán, eso es una historia que está linda para los niñitos, ¿no? Para hacerla aquí en el rincón infantil. Pero es tan real, Angelita. Es tan real. Muchas veces nosotros no tenemos cuenta de en cuántas ocasiones Dios nos ha librado del mal. De situaciones que uno muchas veces dice, y de esta me voy a salvar yo. De esta me voy a salvar. El sábado pasado estábamos en Marshall y una señora llegó porque dice que ella tenía unos hermanos que le estaban invitando a la iglesia. Y ella decía que no, que ¿qué es eso de congregarse? Ella católica 100%, yo no tenía necesidad de eso. Y entonces dice que lo que hizo fue ponerle en su casa una cerca a toda la casa, de 8 pies. Dice, para que los hermanos no me molesten más. Dice que le decían, vamos a la iglesia. Decía, no. Vamos a la iglesia, pero ya los hermanos son tan deseosos de que las personas entiendan, ¿no? Que ya ni pedían permiso y entraban ahí. Y entonces ella decidió ya, para que no entraran los hermanos, hizo una cerca. Y entonces le puso hasta cámara. Y tocaban, ¡prim! Dice que ella miraba a quién era desde la cámara. Ah, son los hermanos, no le voy a abrir. Hay veces que actuamos así, ¿eh? ¿Cuántos actuaron alguna vez que están bautizados ya así, que no querían ni que yo fuera a verte? No querían. Y ella estaba así en esas condiciones. Pero Dios tenía un plan. Y el sábado pasado, antes pasado, me llaman los ancianos. Pastor, venga. ¿Y qué pasó? A alguien se le ponchó el vehículo frente a la iglesia, lo remolcamos para dentro de la iglesia, y es una señora que tiene un espíritu que hasta ladra, dice, ladra, no hace como un animal. Dice que se puso feo aquello allí. Y le dije, pongan a la iglesia a orar. ¿Qué es el demonio? Pongan a la iglesia a orar. Y yo estaba en el seminario que estaba recibiendo, pero también estaba preocupado, porque muchas veces el enemigo coge bancas de la iglesia y la lanza, y comienza a decirle los pecados a los hombres ahí que hay, a las mujeres que están en adulterio. Y yo le dije, ay Señor, ten misericordia de esa iglesia. Y entonces dice que todo el mundo se puso a orar. Y entonces el anciano decía, por favor, Señor, ten misericordia de esta mujer, Señor. Otro anciano más, Señor, ten misericordia de ella, ten misericordia de ella. Yo sé que la iglesia enterita, dice casi, hacía mucho tiempo que no se veía tanta unidad por un propósito. Y yo me imagino que ellos también estaban como Daniel diciendo, Señor, haz un milagro, ayúdanos, Señor. Permite que el mal espíritu que haya en esta mujer salga. Y bueno, todos fueron después a su casa, cantaron. El sábado que yo fui, yo vi una mujer elegante, una mujer alta, inteligente. Y entonces tuvimos la clase de visita. Y dice, tal vez, ¿usted es el pastor? Dijo, sí. Dice, tal vez si usted me hubiera visto el sábado pasado, no me hubiera conocido hoy. Porque el enemigo me llevó hasta lo más feo del mundo. Pero la iglesia oró, los hermanos oraron por mí y ahora estoy completamente restablecida. Y entonces le di la clase, le dije, ¿tú entiendes de que Dios hizo un milagro en tu vida? Yo lo entiendo. ¿Y sabes qué? Yo no quería venir a la iglesia hoy. Pero algo me dijo, no seas malagradecida. Si oraron por ti, recibiste sanidad, regresa para agradecer. Yo me imagino que Daniel estaba orando, Señor, permite que yo no sea lanzado al foso de los leones, que no sea lanzado,
pero de todos modos él fue lanzado. Y hay veces que Dios permite y nos prueba hasta el límite, a ver hasta dónde nosotros llegamos, pero fue lanzado, pero en el foso. La historia esta hubiera sido de otra manera, ¿no? Dios hubiera evitado que Daniel hubiese caído en el foso de los leones, pero la grandeza de esta historia es que Dios hace un milagro dentro del foso de los leones. La historia, la grandeza de esta historia es el milagro de un Dios que salva a un hombre de leones hambrientos. Esa es la verdadera historia de Daniel, que reclamó que Jehová realmente es su juez. La pregunta que te hago en esta tarde es la siguiente: ¿cuántos ya te han echado del foso de los leones? ¿Cuántos ya te han echado en el foso de los leones? Ahora, la otra pregunta es la siguiente. Ahora, ¿cómo te sientes en el foso de los leones? Pero también te voy a hacer otra pregunta. ¿Has visto a Dios en el foso de los leones? ¿Lo has visto? ¿Has visto, Angelita, a Dios en el foso? ¿Has visto, Nancy, a Dios en el foso? ¿Aida, has visto a Dios? Pero a Daniel no le pasó nada. A sus enemigos sí le pasó. Y así va a pasar. Así va a suceder. Él reclamó la promesa de que Jehová es su juez. Y Dios cumplió con Daniel. Dios cumplió con él y lo liberó de ese lugar. Lo salvó. Y Daniel fue restablecido. Iglesia querida, el enemigo quiere ponernos a nosotros en el foso de los leones. Pero nos quiere poner en el foso pensando de que él no va a hacer nada, él está cruzado de brazos. Y tal vez el movimiento de la iglesia, tal vez en un momento dicen, hagamos esta actividad para que se llene la iglesia. Las actividades no hacen, facilita que se llene la iglesia, pero las actividades no es la razón fundamental para que una iglesia se llene, o una congregación, o un templo se llene. Quien llena el templo se llama Jesucristo. Pero para que Dios llene un templo hay que cumplir condiciones. La primera es, como dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 40 y 41, que la iglesia estaba unida, la iglesia asistía cada día al templo, la iglesia perseveraba en la oración, y dice la palabra, y Dios añadía al templo aquellos que han de ser salvos. Dios es el que se encarga de traer aquellas almas que Él quiere salvar y Él quiere redimir. Esta señora decía, prácticamente Dios me obligó a venir a la iglesia. Y aún más me decía, la amiga que venía conmigo, dice, no vayas ahí porque esos hermanos son bien especiales. Y ella les dijo, aunque sean hermanos especiales, Dios me ha traído aquí y cuántas veces Dios no me había invitado a venir en condiciones mejores. Ahora estoy casi loca, no me quiero arreglar, no me quiero vestir y Dios me ha traído aquí porque yo sé que de alguna manera Dios va a hacer un milagro aquí. Fue a la iglesia de ella y el principal de su iglesia le dijo, no puedo hacer nada por ti en estos momentos porque tengo un viaje a Roma. Fue a otra iglesia y le dijeron, hermana, lo que necesita es leer la Biblia y orar. Pero dice, la iglesia adventista del séptimo día hizo la diferencia porque ustedes no solamente me asistieron, oraron por mí, me llevaron a mi casa, oraron conmigo en mi casa y todo eso ha sido por la gracia y la voluntad de nuestro Dios. La historia continúa. Jehová sigue siendo nuestro juez, aunque no entendamos la manera en que trata con nosotros. Jehová sigue siendo nuestro juez, aunque muchas veces nos cuesta entender cuál es su actuar en nosotros. Pero jamás Jehová dejará de ser nuestro juez. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que entendamos algo.
Estamos en este mundo de una manera pasajera, pero Cristo vendrá para llevarnos a su verdadero lugar. Así que Dios te bendiga.